Hola, 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 amados hermanos, iglesia, qué bueno que estamos una vez más aquí para compartir el consejo, la palabra de Dios. La palabra de Dios es una palabra eterna, es la palabra que necesitamos para que podamos vivir nosotros, pues la vida que a Dios le agrada. Que Dios nos ayude para poder cumplir con sus mandamientos. Y hoy pues vamos a compartir obviamente palabra del Señor y quiero dirigirme más que nada a la iglesia, a nosotros, los que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y quisiera hacer una oración antes de empezar esta prédica y pedirle al Señor que me guíe a mí para poder ser claro en lo que voy a exponer, pero también pedirle por ustedes para que puedan ustedes tomar esta palabra y aplicarla a su vida, a su corazón. Así que vamos a hacer una oración y vamos a presentarnos delante del Señor y decirle al Señor, pues aquí estoy, Señor, queriendo que tú me hables a través de la palabra. Y decía que esta es una palabra para la iglesia, o sea, para todos aquellos que un día recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal y pues yo creo que Dios está interesado en nuestra firmeza como hijos de Dios, en que nosotros no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Que Dios nos ayude para hacer eso y pues vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor. Oremos. Padre Celestial, estoy delante de tu presencia, Señor, en esta tarde ya. Señor, en que tú me das el privilegio a mí de poder ser, Señor, ponente de tu palabra, pero también el privilegio que le das a la iglesia de poder, Señor, escucharla. Ayúdanos, Señor, para que yo pueda ser claro, Señor, en la exposición de tu palabra. Ayuda a la iglesia para que sea una buena receptora del consejo que tú tienes para nosotros, Señor, los que hemos sido lavados con tu sangre preciosa. Así que te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me das, Señor, de poder ser portador de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias. Bien, hermanos, pues estamos ya casi a mediados del mes de julio y aún continuamos con esta pandemia. Sé pues que algunas congregaciones ya han abierto, ya están reuniéndose, pero nosotros quisimos esperar, ¿verdad? Hay que esperar, todavía el semáforo está en rojo y pues no queremos exponerles ni exponernos a este virus que pues la verdad parece ser que no se quiere ir, está pegando duro a muchas personas, estamos oyendo noticias, gente conocida que ha sido afectada por esta pandemia. Así que Dios nos guarde, que Dios nos siga cuidando y pues mi deseo es que ustedes sigan sanos. Pero vamos a compartir hoy palabra del Señor y como le decía, recalco, esta palabra es para todos aquellos que ya hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y voy a leer en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 13. Allí es donde yo quiero pues leerles y dice lo siguiente: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Quiero tomar la última frase de este versículo que dice: servíos por amor unos a otros. Dios a nosotros, la iglesia, nos ha hecho 3 clases de llamados. La primer llamado es a la salvación, el segundo llamado es a la santificación y el tercer llamado es al servicio. Y esta última parte de llamados al servicio, yo quisiera enfocarlo más bien al servicio que debemos de darnos unos a otros como hijos de Dios. ¿Qué servicio debo de darles yo a ustedes? ¿Qué servicio deben de darnos ustedes a mí? ¿Qué servicio debemos de darnos los unos a los otros?
En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15, la palabra del Señor dice, entre otras cosas, dice, seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Y en el pasaje que leímos al principio dice, sino servíos por amor unos a otros. Servíos por amor unos por los otros. Y precisamente eso es lo que tenemos que tomar muy en cuenta. Lo que dice ahí la palabra del Señor, que debemos de servirnos, seguir siempre lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Bueno, de que nos sirvamos unos a otros. No que nos sirvamos de los otros, sino que nos sirvamos los unos a los otros. Así que yo considero que este es un tema muy importante porque a través de la palabra vamos a ser exhortados, llamados precisamente a eso, a servirnos los unos a los otros. Y aquí pudiera surgir la pregunta, ¿cómo podemos nosotros servirnos los unos a los otros? Y yo quiero que vayamos a la Biblia. La Biblia tiene respuesta para esta pregunta. Y una de las primeras cosas que yo encuentro, y creo que es la esencia, es la médula precisamente para cómo servirnos unos a los otros. Y la palabra del Señor nos dice en Romanos 13:8, dice, no debáis nada a nadie. Es lo que dice. Sino amaros unos a otros. No debáis nada a nadie, sino amarnos unos a otros. Y considero yo, es para mí sorprendente, que este mandamiento que más veces se menciona en la Biblia, si ustedes ven, es un mandamiento que constantemente está repitiéndose en la palabra de Dios. ¿Y por qué será? Bueno, por la relevancia, ¿no?, que tiene, por la invitación o la exhortación que se nos hace de amarnos unos a otros. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9, la Biblia dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Entonces vea usted lo que dice la palabra del Señor. Dice Pablo a los tesalonicenses que del amor fraternal o el amor entre hermanos no tenéis necesidad de que escriba. ¿Por qué? Porque él mismo lo dice. ¿Por qué? Porque ya lo han sabido, oído o leído de parte de Jesucristo, de parte de Dios mismo. Y en San Juan 13:34, y a eso se refiere precisamente, que ya habían oído los hermanos de Tesalónica lo que Jesús había dicho. Y Jesús dice en San Juan 13:34 al 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Así que lo que vemos nosotros es que esta es una de las exhortaciones mayores que se hacen en la palabra del Señor acerca de amarnos unos a otros. Dios nos está invitando a que nosotros nos amemos unos a otros. Es una manera de servirnos y es la mayor manera de servirnos. Y no solamente el decir de palabra yo te amo, sino dice la Biblia que debe ser en hecho y en verdad. Así que esa es una de las primeras cosas que yo encuentro o que yo quiero mencionarles acerca de lo que encuentro en la Biblia, acerca de lo que debemos de hacer los unos por los otros, la manera en que debemos de servirnos los unos a los otros. Entonces esta es una de las grandes necesidades que tenemos como seres humanos, el ser amados. Es la gran necesidad que hay en el mundo, el ser amados. El amor debe ser la raíz
Debe ser la raíz de todas las acciones que nosotros emprendamos. Esa debe ser la motivación principal que debemos de tener en la vida, en lo que hacemos por los demás. Y más entre nosotros como cristianos, que debemos de ser la muestra para el mundo de personas que se amen. Que la gente pueda ver en nosotros que nos amamos y la gente puede expresar cómo se aman los hermanos. Así que este es uno de los primeros servicios, de la manera que nosotros debemos de servirnos los unos a los otros, es amándonos. La palabra del Señor dice en Romanos 12:9, el amor debe de ser verdadero, o sea, debe ser sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante la expresión de Pablo a los romanos en este capítulo 12, versículo 9. Dice que el amor debe ser sin fingimientos. O sea que debe ser real, debe ser sincero, no debe ser hipócrita. Y a eso Dios nos llama a nosotros como cristianos. Nosotros somos, acuérdense que la Biblia dice, Jesús dice que nosotros somos la luz del mundo. Y como luz del mundo, nosotros tenemos que reflejar precisamente la gloria de Dios. Y una de las maneras básicas, importantes en que podemos demostrar esa gloria de Dios es cuando nos amamos los unos a los otros como pueblo de Dios, como pueblo de Cristo, como pueblo lavados con su sangre. Somos una nueva criatura, somos una nueva creación. Y una de las características de esta nueva creación debe de ser que nos amamos como hermanos, que nos amamos unos a otros. Así que nuestro amor debe de ser sincero, debe de ser sin esperar nada a cambio. El mundo ama si le amas, pero entre nosotros no debe de ser así. Nosotros debemos de marcar la diferencia en este mundo que necesita tanto de esto, de amor. Así que, iglesia, ese es uno de los principios básicos. El amor debe de reinar en nuestro corazón y pues debemos nosotros de darlo, primeramente entre nosotros, pero también al mundo. Otra de las cosas en que nosotros podemos, de acuerdo a la palabra de Dios, cómo podemos nosotros servirnos los unos a los otros, es algo tan importante, es orando. Es otra manera de cómo podemos servirnos unos a otros, orando los unos por los otros. Santiago capítulo 5, versículo 16, dice la palabra, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y luego dice, y orad unos por otros. Vea usted que esta palabra nos habla que nosotros debemos de confesar nuestras ofensas. No estamos exentos a veces de herirnos. No estamos exentos de cometer alguna falta entre nosotros como cristianos. Pero la palabra del Señor nos dice que debemos nosotros orar unos por otros, confesar nuestras ofensas unos a otros. Así que, iglesia, esto no debe de faltar entre nosotros. Últimamente yo he estado invitando, cuando sabemos de algún hermano, alguna familia donde hay enfermos, a unirnos en oración. Y oramos juntos y Dios ha dado respuesta. Entonces debemos nosotros entender la importancia de servirnos unos a otros a través de la oración. ¿Qué sucede cuando oramos unos por otros? Fíjense que hay muchas historias en la Biblia, pero no voy a mencionar tantas. Solamente quiero que veamos en Génesis. Nosotros tenemos la historia de la oración que Abraham hizo por su sobrino Lot. Allá en Génesis 18, 16 al 33. No voy a leer todo ese pasaje, simplemente hacer un breve comentario de esta historia. Vemos nosotros cuando Dios había determinado destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y allí en la ciudad de Gomorra vivía el sobrino de Abraham llamado Lot.
Dios había determinado ya destruirla por la maldad que había en esa ciudad. Y entonces, cuando Abraham se entera de esto, entonces él comienza a negociar con Dios. Qué curioso, ¿verdad? Negociar con Dios. Y vemos nosotros que allí, en esta historia tan interesante, tan bonita, donde Abraham comienza a decirle: Señor, si hubiera ahí 10 justos o 20 justos, Señor, ¿tú perdonarías la ciudad? Y le dice: mira, si hubiera esa cantidad de justos. Claro que él empieza con una cantidad más grande, pero yo quiero abreviarlo. Y así se fue. Dice: yo perdonaría esa ciudad si hubiera esos 20 justos. Señor, pero si hubiera 15 justos, Señor, ¿tú perdonarías la ciudad? Si hubiera 15 justos, yo perdonaría la ciudad. Pero Señor, si hubiera 10 justos, y así se lo llevó. Hasta que pues realmente no había gente justa en esa ciudad, y Dios comenzó a hacer, Abraham comenzó a hacer esa negociación con Dios. Y vemos nosotros lo que sucede, como Lot y su familia quedaron libres. Fueron libertados gracias a la oración que Abraham hizo por Lot y por su familia. Estos son casos que nos sirven a nosotros para entender la importancia de orar los unos por los otros. Es una manera buena de servirnos. Abraham hizo un gran servicio a su sobrino Lot y su familia al interceder, al orar por ellos. En Hechos capítulo 28, versículo 8, ahí vemos nosotros cómo el padre de un hombre llamado Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería o disentería. Y entró Pablo para verle, y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. Aquí hay una gran lección. Y la lección es que Dios puede usar tu vida para orar por una persona, por orar por un hermano. Cuando está enfermo, cuando está pasando por un momento crítico, difícil, Dios te puede usar. Tú puedes ser de bendición, puedes servir a tu hermano, a tu hermana, a una familia, a cualquier persona. Es un servicio importante, el asunto de orar los unos por los otros. En Hechos capítulo 12, versículo 5, ahí dice la escritura: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Y luego me gusta lo otro, y va en relación a lo que estamos hablando. Dice: pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. La iglesia estaba reunida. Pedro estaba encarcelado, lo habían encarcelado por predicar el evangelio. Pero aquí lo relevante de lo que quiero yo comunicarles, quiero dejar en su corazón, es que la iglesia estaba reunida. La iglesia estaba intercediendo, la iglesia estaba orando por Pedro. Y vemos nosotros cómo Dios intervino milagrosamente. Milagrosamente Dios actuó. Y vemos que posteriormente, de esa manera milagrosa, Pedro salió de la cárcel y llegó al lugar donde estaba reunida la iglesia, orando por él. Así que no voy a dar más detalles sobre ese punto. Simplemente lo que quiero resaltar de esta historia es que la iglesia estaba haciendo oración por él para que Dios tuviera misericordia de Pedro. Y Dios la tuvo. Dios lo sacó de la cárcel milagrosamente. Le invito para que lea el capítulo 12 del libro de los Hechos y conozca bien esa historia. Interesante historia. Así que, hermanos, qué interesante, qué importante, qué relevante es que nosotros como iglesia nos sirvamos a través de la oración, que sintamos carga por el hermano que está pasando por alguna necesidad de salud, de económica o de cualquier tipo. La oración, ya he dicho, y es una palabra que yo repito mucho, la oración
hace presente a Dios, la oración genera poder, el poder de Dios. Así que oremos los unos por los otros, sirvámonos de esa manera, orando los unos por los otros. Así que, por eso pues, Santiago dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y luego dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Así que, hermanos y hermanas, confesaos vuestras ofensas, oren los unos por los otros, para que seáis sanados, dice Pablo. Aquí dice Santiago. Así que Dios nos ayude, que Dios nos dé entendimiento, que nosotros podemos servirnos los unos a los otros por medio de la oración. Pero no solamente por medio de la oración, sino no simplemente amándonos podemos servirnos, que es muy importante, sino que también podemos servirnos sirviéndonos. La palabra de Dios dice en Gálatas 5:13, allí donde iniciamos precisamente la introducción, el texto bíblico que usamos para introducirnos, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino, dice, aquí está la clave, sino servíos por amor los unos a los otros. Es muy importante en este texto entender que el verbo servir es servir como siervo. Así es lo que Pablo aquí está queriendo decir a los Gálatas. Servirnos como siervos. Tenemos el ejemplo de Jesús en San Juan capítulo 13, cuando el Señor lava los pies a los discípulos. Él hizo un servicio de siervo. Y a veces nosotros no queremos, batallamos, ¿verdad?, para servir a los demás. Y eso es muy claro a veces en las reuniones que tenemos, en las congregaciones, en los convivios, que siempre nos sentamos a la mesa porque queremos que otros nos sirvan. Pero hay otras personas que tienen ese corazón de servicio. Pero aquí la palabra de Dios nos dice, aunque también aparece dentro de los dones, ¿verdad?, el don de servicio. Pero todos debemos de servirnos, todos tenemos la oportunidad de poder servir a los demás. Es muy importante esto. Yo creo que trae mayor gozo el servir que el que nos sirvan. No sé usted qué piense, pero yo pienso que trae más satisfacción el hecho de que nosotros seamos servidores de los demás. Y aquí lo que está diciendo Pablo a los Gálatas, en la palabra servir, está hablando que asumamos la actitud de un siervo, de un servidor de los demás. Es lo que Cristo hizo, es lo que Cristo nos enseñó. Los discípulos inclusive no entendían eso, ellos querían ser mayores en el reino. Hasta la mamá de uno de ellos le decía, Señor, permite que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y el Señor le dijo, mira, entre los hombres de este mundo puede ser así, pero no en el reino de los cielos. Dios nos ha dado el llamamiento, hermanos, de servir los unos a los otros. Y de esa manera nosotros cumplimos con el Señor, cumplimos con la ley de Cristo. Así que ahí tenemos el ejemplo del Señor. El Señor dijo, ejemplo los he dado, así como yo lo he hecho, ustedes deben de hacerlo también. Juan 13:15. Así que tenemos que entender nosotros lo que la palabra de Dios nos dice. Pero fijémonos nosotros lo que dice el apóstol Pablo. El servicio debe ser hecho en amor. Significa que la motivación, la causa del servicio sea el amor. Esto es muy importante, porque uno puede servir por otros motivos. Puede ser que algunos sirvan con la intención de sacar provecho personal. Puede ser que algunos sirvan, pero sin sentirlo, solamente por puro compromiso, por obligación. Otros para ser reconocidos por los demás. Así que ya decía pues que el mayor ejemplo de servicio es nuestro Señor Jesucristo.
Marcos 10:45, la palabra del Señor dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios nos ha llamado, iglesia, para servir los unos a los otros, no servirnos los unos de los otros, que es muy diferente, sino servir a los demás. Trae gran bendición y gran galardón nos espera. Así que, hermanos, estamos hablando del servicio, estamos hablando de servirnos los unos a los otros como cuerpo de Cristo, como iglesia. Dios ha dado dones, Dios ha dado ministerios, los cuales precisamente el propósito del Señor es que sirvamos al cuerpo. Claro que también sirvamos al mundo, ¿verdad? Pero aquí lo que estamos enfatizando es el servicio que debemos de darnos los unos a los otros. Muy bien. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice la Escritura, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Ahí tenemos, lo repito nuevamente, ahí tenemos precisamente la mayor muestra de amor en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no tuvo un lugar donde nacer, no tuvo donde reclinar su cabeza, no tuvo dinero para pagar impuestos, no tuvo asistencia alguna ya en Getsemaní, no tuvo un abogado delante del tribunal, tampoco tuvo un Dios ahí al momento de su muerte en la crucifixión, porque fue desamparado en su muerte. Pero a nosotros nos dio un hogar eterno, a nosotros nos dio toda clase de bendiciones espirituales. No tuvo un consolador, pero lo pidió para nosotros, el gran consolador, el Espíritu Santo. Así que, hermanos, Él fue el mayor servidor que ha habido en la humanidad para nosotros y para el mundo entero. Así que, hermanos, sirvámonos los unos a los otros. Decía, ya trae una gran satisfacción el servir, más que en ser servidos. Pero hay otra cosa que quisiera yo mencionar acerca de cómo podemos servir los unos a los otros, y es sobrellevando las cargas los unos a los otros. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad las cargas los unos a los otros y así cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es el amor, es el amarnos los unos a los otros. Entonces la idea original es, aquí en esta expresión, llevar las cargas los unos a los otros, lo que quiere decir que debemos llevar las cargas pesadas que llevan nuestros hermanos. Hay hermanos que han estado sufriendo precisamente por esta pandemia. Y me da gusto, de verdad, los felicito yo a lo que es la iglesia que me toca hoy estar pastoreando. Felicito porque he visto el amor y la manera de cargar las cargas de los hermanos que han estado en sufrimiento. He visto cómo se desprenden de algunas cosas que tienen, de provisión, de dinero, economía, para ayudar a hermanos en necesidad. Es una manera de cómo nosotros podemos llevar las cargas los unos de los otros. Y esta palabra, llevar las cargas, significa que uno debe de meterse debajo de la carga y llevarla. No solamente meter las manos, no solamente meter el hombro. Esa expresión que a veces dice, hey, échame el hombro, ¿no? O sea, ayúdame. Bueno, pues el Señor quiere más que eso. Quiere que metamos todo nuestro cuerpo, todo, y llevemos las cargas de los demás, de los que están padeciendo alguna necesidad. Eso es lo que Cristo hizo, precisamente. Eso es lo que el Cristo hombre hizo por nosotros. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 7,
Dice, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, que Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de mí. Él tiene cuidado de usted. ¿Cuál es nuestra reacción, iglesia? ¿Cuál es nuestra reacción ante las cargas de nuestros hermanos? ¿Será que pensamos que no tenemos ninguna obligación porque esa carga no es nuestra? ¿O la miramos con indiferencia, como en el caso del buen samaritano, donde el sacerdote y el levita pasaron de largo? No le importó a aquel hombre que estaba herido en el camino. Lo dejaron ahí, solamente le sacaron la vuelta. Pero vemos nosotros que un hombre de Samaria, el que nosotros conocemos en la Biblia como el buen samaritano, no solamente lo recoge, sino que lo lleva a un lugar para que lo curen. Y no solamente eso, sino que pagó para que lo curaran. Y todavía dice, si algo falta, cuando regrese, liquido la cuenta. Eso es lo que Dios quiere precisamente que hagamos entre nosotros como cristianos y también al mundo. Pero la Biblia dice mayormente a los domésticos en la fe. Así que nosotros tenemos un gran compromiso, una invitación fuerte de parte del Señor para que nosotros, hermanos, llevemos las cargas los unos de los otros. Hay hermanos que en este momento están pasando por necesidad, están pasando por problemas de salud. Ellos necesitan la oración, necesitan que llevemos las cargas que ellos están pasando en este momento. Que el Espíritu Santo nos toque en nuestra vida interior, que no seamos apáticos, que no seamos indiferentes a la necesidad que tienen nuestros hermanos. Así que, hermanos, iglesia, esto es lo que Dios demanda de nosotros. Nosotros debemos reaccionar positivamente ante la necesidad. Que vayamos y metamos esa carga del hermano, la carguemos nosotros juntamente con ellos. Así que no miremos con indiferencia como hicieron el sacerdote y el levita. No nos convirtamos tampoco en jueces pensando que si tiene esa carga es problema de él. Ha de ser algún pecado que cometió. Sin embargo, la palabra nos exhorta a nosotros a cargar las cargas de los demás. ¿Cómo pueden ser esas cargas? Pueden ser emocionales, pueden ser cargas económicas, pueden ser cargas físicas, espirituales, qué sé yo. Hay muchas cosas por las cuales a veces pasamos y necesitamos nosotros, hermanos, como dice la Biblia, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Así que hay muchas maneras de cómo podemos servirnos los unos a los otros. Y otra forma sería lo que dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 4:18, donde dice, por tanto, alentaos, o sea, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Así que otra manera de que podemos nosotros servirnos unos a otros es consolándonos. El apóstol Pablo escribió esas palabras a la iglesia de Tesalónica con el fin de que los hermanos de Tesalónica, los tesalonicenses, fueran consolados ante la tristeza de haber perdido un ser querido a causa de la persecución. El motivo de la consolación de Pablo es por el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ese debería ser también la manera en que nosotros nos consolemos, los que hemos perdido a un ser querido en el Señor. Darle palabra de consuelo, palabra de esperanza, palabra de fe. Así que, así como Dios nos consuela a nosotros en nuestras tribulaciones, debemos de consolar también a aquellos que padecen alguna ansiedad, aquellos que padecen algún problema en estos tiempos de pandemia. Hay hermanos que son débiles en la fe y no es asunto para criticarlos, sino levantarlos, consolarlos, alentarlos, ayudarlos en esa forma. Es una manera de servir, es una manera
muy básica, más en los tiempos que estamos viviendo. Hay hermanos, como he dicho, que están atravesando por esta pandemia, que han sido afectados por el virus, no directamente, sino a través de un familiar. Y pues obviamente eso causa tristeza, causa dolor, angustia, y Dios le ha dado la capacidad para consolar a su hermano. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 5, dice: el cual, o sea, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así que usted tiene la capacidad de parte de Dios, por medio del Espíritu Santo, para consolar. Dios le ha dado ese ministerio, pudiéramos decir, el ministerio de la consolación también. Así que es un misterio que está en usted. Usted que tiene a Cristo, usted que tiene el Espíritu Santo en su vida, conviértase en un consolador de su hermano que está pasando momentos difíciles. La consolación, pudiéramos decir, que es la atención que nos damos unos a otros cuando tenemos una herida emocional para que cicatrice. Dios quiere usar su vida. Dios quiere usar esas palabras de sabiduría que hay en su corazón, que están en su mente, de lo que usted ha aprendido de la palabra. Lleve esa palabra de consolación. Sirva a su hermano de esa manera. Otra manera de cómo podemos servirnos nosotros, de acuerdo a la palabra del Señor, se encuentra en Colosenses 3:13 que leímos. Y es una palabra interesante, fuerte. Dice que debemos de tolerarnos unos a otros. Es una buena forma de ayudarnos unos a otros. Aquí la palabra tolerarnos significa soportándonos unos a otros. Colosenses 3:13 dice soportándonos unos a otros. Ser tolerantes con aquel hermano difícil. Porque hay hermanos difíciles en la congregación. Y la palabra del Señor nos invita así a ser tolerantes, a ser soportándonos unos a otros. Así como el Señor nos ha soportado a nosotros y nos sigue soportando. Así que ser tolerante significa que uno acepta a su hermano, a su hermana tal como es, sin obligarlo a que sea como uno es. Porque esos son los problemas que cometemos. Queremos que la gente sea como uno es. Y no, cada quien tiene su personalidad. Claro que en Cristo somos nuevas criaturas, pero algunos batallamos con nuestro carácter, batallamos con nuestra manera de ser. Hemos sido más difíciles para Dios, para que nos cambie. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos dice que debemos de tolerarnos. Pablo le dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo parecer. Aguántense unos a otros. Así que, hermanos, es una manera de servirnos, y una buena manera de servirnos es tolerándonos. Significa también que uno reconoce que los demás son vulnerables como uno mismo lo es también. Uno es vulnerable de una forma u otra y por lo tanto debemos de ayudarnos, de tolerarnos. La tolerancia se da cuando hay amor. Por eso San Pablo dice en Efesios 4:1-2, entre otras cosas, dice, soportándonos con paciencia. Cómo se requiere la paciencia para los hermanos difíciles, ¿verdad? Así que con paciencia los unos a los otros, con amor. Yo decía que el amor es la raíz de nuestras acciones, es la base de nuestras acciones. Entonces, si nosotros vamos a tolerar es porque tenemos amor hacia nuestros hermanos. Así que la tolerancia debe ser dirigida hacia todos y no solamente hacia ciertas personas que nos son menos antipáticas que otros. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes, tolerantes para con todos. Así que, hermanos, hay que tolerarnos unos a otros. Así cumplimos otra vez con esto la ley de Cristo. Por último, quiero decirles otra manera de cómo podemos servirnos unos a otros. Y es
lo que dice Colosenses 3:13 que leímos. Perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo nos perdonó Cristo? ¿Cómo? Nos perdonó olvidándose de todos nuestros pecados. Así que, hermano, si alguien te hizo algo, si alguien te ofendió, perdónalo. Efesios 4:32 dice, antes debemos ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios os perdonó en Cristo Jesús. Dios nos perdonó todos nuestros pecados, todas nuestras faltas. De la misma manera, perdona a tu hermano. Perdonémonos unos a otros. En Mateo 6:14 al 15 dice el Señor, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 18:21 al 22 dice, Pedro le pregunta al Señor, que si cuántas veces tenía que perdonar a su hermano que pecaba contra él. Y él le dice, ¿hasta 7 veces? Y el Señor le contesta, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. En otras palabras, quiere decir, las veces que quieres que a ti te perdone, tú perdona. Las veces que Cristo te ha perdonado a ti, tú perdona. Así que, hermanos, el Señor le contesta eso. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Con esto quiso decir que no debe de haber, mejor dicho, límite para el perdón. Si hacemos todo esto, hermanos, que hemos mencionado, de cómo servirnos los unos a los otros, estaremos demostrando que verdaderamente la presencia de Cristo está en nuestras vidas. Así que, iglesia, sirvámonos los unos a los otros en amor. Mi deseo es que Dios le bendiga. Yo quisiera hacer una oración por usted. Quisiera hacer una oración para que Dios nos dé de su Espíritu Santo y que esto que acabamos de mencionar, que viene en la palabra, es palabra de Dios, como usted se dio cuenta, me respaldé con puro pasaje de la Biblia. Y Dios quiere que nosotros seamos unos servidores de Él, sirviéndonos los unos a los otros. Oremos al Señor. Padre Celestial, en este momento, Señor, yo he compartido tu palabra. Esta palabra, Señor, que llegue al corazón de tu pueblo, de la iglesia. Señor, yo sé que tú eres un Dios, Señor, que nos has llamado, Señor, y quieres reflejar tu gloria a través de nosotros. Señor, y quieres que empecemos como nosotros, como cuerpo tuyo, para que podamos reflejar tu gloria al mundo. Señor, y en este momento yo te presento a tu pueblo, te presento a la iglesia. Señor, para que, Señor, podamos nosotros entender que tú nos has llamado para servir. Y esto lo podemos primeramente comenzar a demostrar entre nosotros como cuerpo tuyo, como el cuerpo lavado con tu sangre preciosa. Iglesia, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y hasta la próxima. Así que nos vemos el día martes. Dios te bendiga y te guarde. Amén.